Bueno, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Padre, porque tú, Señor, tomas el control de este tiempo, Padre. Te queremos rogar que tú seas, Señor, tomando tu lugar en esta hora, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama fe auténtica. Y bueno, para comenzar tenemos que ver, pues, qué es la fe. La palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, aquí en otra versión nos dice que dice ahora bien, en Hebreos 11:1, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces, vean, dice aquí que la fe es algo que estamos esperando, es algo de lo que sabemos que existe, aunque no lo podamos ver. Por eso nos dice aquí que es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces, eh, vemos aquí que vamos a encontrar como diferentes tipos de fe, si muchas veces lo podemos llamar así, cuando a veces la gente está diciendo que, pues no sé, tengo fe en que, no sé, voy a tener un carro, tengo fe en que permítame tantito, en que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero aquí nos está hablando de una fe que va más allá de algo nada más terrenal. Nos está diciendo que una fe auténtica, una fe verdadera, va a ser el que creamos en Jesús. Aquí por eso dice que estamos esperando, es la certeza de lo que estamos esperando, es de algo que estamos seguros que hay. Es algo que no podemos ver, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque sabemos que no vemos, por ejemplo, no estuvimos ahí en el lugar donde estuvo Jesús, sabemos que Él hizo la obra, sabemos que Él consumó todo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener primeramente nuestra fe en Él. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos, la fe de creer en Jesús, que Jesús es ese Cristo. Amén. Entonces vamos a ver aquí en Juan 5:24 al 25, dice, de cierto os digo. Y vamos a ver que cuando encontramos, por ejemplo, en la Biblia, esta palabra de cierto os digo, nos está diciendo que, que pongamos como mucho énfasis en esta parte, de cierto, o sea, de verdad os digo. Ajá. Así que pongamos, como dicen por ahí, ojo aquí, ¿no? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces aquí nos está diciendo primero que tenemos que oír la palabra de Dios. Dice, el que oye mi palabra. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Regresamos a esto de la fe de creer en Jesús. Ajá. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces ve la importancia de que de verdad estemos creyendo en lo que Jesús es. Y para creer en Jesús hay que tener una convicción. No tiene que ser como, ay, pues es que, como los chismes, ¿no? No es que fíjate que fulanita hizo esto y le crees por una parte, pero también tienes como, bueno, pero a lo mejor y no es cierto lo que dice de esta persona. Cuando nosotros creemos en Jesús, de verdad debemos de tener una certeza de lo que estamos creyendo. Tenemos que creer verdaderamente en Jesús, en lo que Él hizo. Ajá. Por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, qué regalo tan más grande, ¿no? El tener una vida eterna, la cual se vive no hasta el momento en que morimos, se vive desde hoy, desde este momento. La vida eterna, desde que Jesús llegó a tu vida, desde que tú creíste en Él, desde que tú tuviste fe y tú lo invitaste a tu vida, ¿no? Que tú le dijiste, mira, yo creo en lo que tú hiciste y ahora ven y úsame, ven y restáurame. Por favor, les encargo sus micrófonos. Ok. Y dice, de cierto, otra vez nos dice, de cierto os digo, viene la hora. ¿Qué hora? Es ahora, dice. Y es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán.
Entonces nos está hablando que nosotros estábamos muertos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos los dice ahí, ¿verdad? En la palabra de Dios, pero dice que aquí Dios nos mandó a su Hijo para que abriera ese camino y pudiéramos ser reconciliados con Él, porque dice que lo único que nos separa de Dios es el pecado, y todo el pecado que es todo lo que decimos, pensamos, hacemos en contra de la voluntad de Dios. Es como nos han dicho, lo que significa el pecado es errar, ¿verdad? Es fallar y fallar una y otra y otra y otra vez. Y nosotros vivíamos siendo esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo las corrientes de este mundo. Y dice la palabra, ustedes eran de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre querían hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso, es padre de mentira. Nosotros ya fuimos adoptados, ya fuimos comprados con la sangre de Cristo. Por eso es que ya nos ha librado de esa potestad del diablo. Ya ha roto esas cadenas que teníamos de esclavitud y dice que es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Cuando el Evangelio, la buena noticia llegó a nuestra vida. Cuando supimos que había esperanza y esa esperanza es Cristo y Cristo lo es todo. Dice, entonces nos dio vida. Por eso dice, y los que la oyeren vivirán. Y es que muchas personas podemos conocer que les han hablado acerca del Evangelio, pero no han hecho caso, ¿no? O a veces a lo mejor hasta nosotros mismos éramos de esas personas que escuchábamos el mensaje, pero no hacíamos caso. Pues bendito Dios que llegó a nuestras vidas en el momento preciso, en el momento exacto, para escuchar de Dios, para escuchar esta noticia. Y si tú nunca has escuchado acerca de Jesús, este es el momento. Este es el momento para que sepas que hay esperanza, para que sepas que Jesús es quien vino a reconciliarnos con Dios, a solucionar ese problema del pecado, esa esclavitud que tenías con Satanás. Y ahora vamos a ver una fe que no es la correcta. Y vamos a leer un poquito mucho, ahí en Juan 6, 22 al 26. Dice, al día siguiente, la multitud que estaba aún en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos habían embarcado solos. Lo supieron porque ahí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Vamos a ver aquí un poquito antes. Jesús había presentado había hecho este milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Entonces nos dice que esta gente que estuvo ahí regresó y estaba buscando a Jesús. ¿Qué onda? ¿Dónde está Jesús? Pues vieron que ya no estaba la barca. Y entonces, dice aquí, sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando le encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Primeramente, vemos cómo ellos, bien entusiasmados, fueron a buscar a Jesús nuevamente. Buscan a Jesús y llegan con él y le dicen, ay, estabas acá, ¿no? Pero Jesús, en lugar de decirles, ay, sí, qué bueno que vinieron acá, y así, no les dice eso, sino que Jesús vio su corazón, vio la verdadera intención que tenía el corazón de esta gente y les dice, les aseguro que me buscan, no porque han visto señales, o sea, no están viendo que yo estoy demostrando que soy el Cristo, sino que comieron pan hasta llenarse, o sea, ustedes están aquí por lo que yo les estoy dando de comer, porque estoy llenando sus necesidades físicas, ¿no? Pero ellos no veían lo espiritual, no veían que frente a ellos estaba la respuesta, la solución al problema que ellos tenían de estar separados de Dios. Les dice aquí esto y dice, trabajen,
pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Aquí estamos viendo entonces una fe que ellos tenían hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque habían visto los milagros que él hizo, ¿no? Vio que multiplicó el pan y dijo, ah, pues ahí nos conviene estar. Yo te quiero preguntar algo, ¿en qué Jesús estás creyendo? Yo sé que Jesús puede hacer muchos milagros, haciendo mediante su Espíritu Santo y por su voluntad. Pero, ¿por qué razón entonces estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué el día de hoy estás aquí? Vamos a ponernos un poquito a analizar esta parte, ¿no? ¿Cuál es la razón verdadera por la que estoy buscando al Señor? Lo estoy buscando y estoy creyendo porque sé que Él me puede solucionar mi problemita de alguna deuda. Estoy aquí porque Jesús me puede solucionar mi problema de, no sé, de alguna enfermedad, cosas terrenales. Les vuelvo a decir, no es que Dios no lo pueda hacer. O sea, Dios sabe la situación que estamos pasando y la puede solucionar, claro que sí. Pero nuestra fe no tiene que estar basada en lo que Él puede llegar a darnos en esta vida, ajá, en lo terrenal, sino que nuestra fe tiene que estar cimentada en en quién es Él. Él es el Cristo. Él es la respuesta que nosotros necesitábamos. Necesitábamos que alguien viniera y nos rescatara, que pagara el precio por nosotros. Y es que a veces no hemos entendido esto y lo hemos dejado como, no, pues algo religioso, ¿no? Algo que solamente me va a ayudar un ratito cuando me siento mal y ya. Pero aquí tenemos que entender que nuestra vida tiene ahora que cobrar otro, otro rumbo. ¿En qué estoy basando mi fe? ¿Por qué? Porque si llega una situación a mi vida que no salga como yo lo esperaba y aunque haya orado y aunque le haya dicho al Señor, Señor, es que tú sabes y necesito esto y no me lo solucione, voy a ser de las personas que se va a ir. Ay, Señor, es que mira esta persona, ¿no? Me hizo esto y hizo que va a la iglesia, ¿no? Yo mejor me voy. O sea, tenemos que analizar. Entonces, ¿en qué está fundada, en qué está fundamentada mi fe? ¿De verdad estoy siguiendo a Jesús porque ya no vivo yo y Cristo vive en mí? ¿O estoy al revés, ¿no? Yo nada más estoy contigo un ratito, Jesús, pero me voy, ¿eh? Si no me contestas, te me voy, ¿no? Entonces hay que analizar esta parte porque ven a que cómo sigue la historia. Dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. O sea, la voluntad de Dios siempre ha sido salvar, rescatar a la humanidad, estar en esa unión con Él. Vemos a Adán y Eva cómo estaban con Dios, ¿no? Pero llegó el pecado, se manifestó el pecado en sus vidas, se fueron separados de Dios, pero aún así Dios hizo y volvió a hacer un plan perfecto que ya, bueno, ya de antemano lo tenía, pero lo ejecutó para salvación. Amén. Entonces dice aquí, esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él, a quien Él envió. Amén. Mm, Y dice aquí, ¿y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? O sea, todavía le están diciendo, oye, pero pues, ¿qué vas a hacer para que te creamos? A ver, ¿qué nos vas a dar prácticamente, no? Y dice, ¿qué puedes hacer? Insistieron ellos. O sea, ellos todavía buscaban algo más. Pero sí, pero a ver qué, pero a ver, danos, ¿no? Y aquí hay que ponernos a analizar. Somos de esas personas que estamos así insistiéndole, Señor, si haces esto es porque sí existes. Pues entonces, ¿en dónde está tu fe? ¿No? Si estás creyendo, si estás teniendo esa fe auténtica, esa fe genuina. Si nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ellos sabían lo que había ocurrido y sabían lo que eso significaba. Pues no, no lo tenían presente, no saben ni qué onda. Y aquí nos dice, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús.
El que les da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ajá. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Luego, viéndolo otra vez con ojos carnales, ¿no? Carnívoros. Y dice aquí, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Permítanme tantito. Ok. Dice entonces que ellos estaban pidiendo esto, ¿no? Pero no sabían que el pan de vida, el verdadero pan, estaba delante de ellos, que era Jesús. Por eso dice, el que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque Jesús quiere venir y ser esto en nuestras vidas. Él quiere venir y satisfacer cada área de nosotros. Él lo puede hacer, pero quiere que de verdad creamos y que no nos fijemos en lo que pasa alrededor, sino que nos enfoquemos en lo que Él es. Al contrario de todo esto, bueno, vemos aquí a Juan, en Juan, perdón, Juan 16:16, donde dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos atrás, ¿no? Que Jesús le estaba preguntando, oye, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Quién soy yo? Y le dice, no, pues unos dicen que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguno de los otros profetas. ¿Por qué? Porque la gente veía solamente las obras que él estaba haciendo, pero no alcanzaban a ver lo que Jesús era, quién era. Por eso es que cuando le dice, bueno, Pedro, entonces tú, ¿quién dices que soy yo? Le dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y por eso Jesús ahí mismo le dice, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre. Ninguna persona te lo dijo, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Así, el día de hoy, cuando hemos confiado en Jesús, cuando Jesús vino a nuestras vidas y creímos que Él era el Cristo, recibimos esa revelación gracias a que así le plació a Dios. El que tú y yo podamos conocer este evangelio es motivo de regocijo y es un motivo para vivir pleno. Esta es la fe correcta, que nosotros creamos en el Hijo de Dios, en Jesús. Entonces, aquí Dios nos llama a que nosotros vivamos una vida, fijemos nuestra mirada en Jesús, una vida centrada en Jesús. Por eso dice aquí en Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aquí nos está diciendo entonces que tenemos que tener una mirada en Jesús. Y dice que Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y nos dice aquí que Él soportó la cruz, esa muerte que nos dicen varios historiadores que era la muerte más cruel, la que le daban a las personas que eran las más malvadas. Ajá. Esa fue la muerte que le dieron a Jesús. Alguien que era inocente, pero Él hizo ese pacto de sustitución por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y nosotros sin hacer nada, ningún esfuerzo, dice que fuimos justificados por Él y que por esa gracia nosotros somos salvos. Dice que Él menospreció la vergüenza que significaba la cruz. O sea, para Él dijo, no saben que a mí no me importa el tener que ser crucificado por causa de todos nosotros. Y dice que por eso ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Entonces, pensemos y analicemos esto. ¿Estamos viviendo una vida centrada en Jesús? ¿Estamos de verdad eh, teniendo esa fe en Él, en su obra? ¿Cómo es que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos dicen Colosenses 2, 13 al 15. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, vemos que nosotros merecíamos la muerte. Éramos pecadores. Dice aquí que no formábamos parte de Dios, o sea, no estábamos ahí. Pero sin embargo dice que Él nos dio vida y nos dice que nos las dio juntamente con Cristo. Entonces yo me imagino aquí cuando Jesús estaba crucificado, ¿verdad? Y cuando dijo ahí, consumado es, hasta aquí he terminado, o sea, la obra ha sido hecha y fue perfectamente. En ese momento, nosotros teníamos ya la oportunidad de poder ser reconciliados con Él. Y cuando nosotros aceptamos esto y creemos en lo que Jesús hizo en esto, que vino a hacer su obra, que Él murió y que resucitó por nosotros, y nosotros estamos creyendo todo eso, entonces ahora somos partícipes juntamente con Cristo. Por eso dice que nos ha dado vida con Cristo. En ese momento que resucitó, nosotros también fuimos llamados a lo mismo, a vivir una vida nueva, un nacimiento nuevo, porque fuimos perdonados de todos los pecados, así sean los chiquitos o los más grandes. Dice que Él ya lo perdonó todo, todo, todo tu pasado, ya lo perdonó. Y dice, la ley estaba en contra de nosotros. Pues sí, porque nadie podía cumplirla. Solo Jesús la pudo cumplir completamente. Pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Este es motivo como para regocijarse, hermanos. El que podamos tener esto es un motivo para vivir nuestra vida para Jesús. Y aquí vemos el objetivo de la fe. En primera de Pedro 1:5-9 dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Bien. O sea, el hecho de que nosotros conozcamos el Evangelio dice que no nos va a ser inmunes ante las pruebas. Pero dice aquí que por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. El objetivo de tener esta fe, ¿ja?, es que vamos a estar con Jesús. Y es para salvación. Tenemos que creer que ya tenemos esa salvación. Por eso dice, la cual está lista para ser revelada. Y es que va a ser revelada cuando estemos delante de Jesús. Vamos a decir, wow, o sea, por todo lo que estuve dando mi vida es para este momento, es para estar delante de ti y me voy a poder gozar y me voy a poder regocijar delante de su presencia, porque por eso estamos viviendo aquí. No estamos viviendo para nosotros mismos, estamos viviendo para Él. Y nos dice aquí entonces, así que alégrense de verdad, les espera una inmensa alegría. Y nos dice que entonces a través de las pruebas, ajá, demostrarán que su fe es auténtica y es como yo les decía hace rato. O sea, ¿en qué estoy?
en qué estoy poniendo mi fe. Estoy poniendo mi fe en tal hermana o tal hermano y digo, ay, no, pues es que yo admiro mucho a tal predicador, pero cuando veo que ese predicador falla, digo, uy, no, si ese predicador falla, pues yo, pues qué se espera de mí, ¿no? O podemos poner nuestra fe, como les decía, en a lo mejor en algunas peticiones que aunque para nuestro parecer sería pues muy buenos, eh, pues si no se cumplen, tal vez me aleje, ¿no? Vemos como Pablo, por ejemplo, en una porción en la palabra nos dice que, que él decía, yo le he pedido, le he rogado a Dios que me quite este aguijón, pero nada más no, ¿verdad? Solamente me has dicho, bástate en mi gracia. Entonces, no por eso él estaba queriéndose alejar de Dios. Yo creo que él sabía para qué Dios estaba sirviendo. Sabía lo que era el Evangelio y que era poder de Dios para salvación. Y para él era mejor dar su vida para salvación para muchas personas que estar pensando en el aguijón que él tenía nada más. Y yo creo que la petición que él pedía no iba a encontrar tampoco así como, o sea, no pedía algo malo, ¿no? Yo creo que era algo bueno. Muchos dicen que tal vez era una enfermedad la que él tenía, pero sin embargo, no por eso dejaba de hacer lo que Dios ya le había mandado. A eso por lo cual el Señor ya lo había tomado, ¿no? Vemos la conversión de Pablo, cómo fue algo increíble, cómo se le reveló, ¿no? Yo les he comentado que muchas veces quisiéramos que así se nos revelara, ¿no? Y, ay, Señor, ya dime tal cual lo que quieres que haga, ¿no? Y a veces no se dan así las cosas, pero el Señor va abriendo puertas en donde tienen que ser abiertas para su palabra, para que demos a conocer su palabra. Y, y bueno, dice entonces que la fe que tenemos va a ser, más bien las pruebas que tenemos van a demostrar si nuestra fe es auténtica. Ajá. Entonces, vean la importancia de tener firme nuestra fe en quién es Jesús, porque la fe no se trata de mí, se trata de Él. Está siendo probada de la manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿Por qué? Porque va a llevarnos a salvación, ajá, va a llevarnos a estar ahí con Él. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, no nos dice que van a hacer una y ya la libraste, nos dice que van a hacer muchas pruebas y que va a ser esto de por vida, ¿no? Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Entonces, no todo es miel sobre hojuelas, como dicen por ahí, pero tampoco todo es malo. O sea, todo lo que Dios permite que pase en nuestras vidas es por amor. Es una muestra de su amor, su gracia. ¿Por qué? Porque nos está perfeccionando, porque nos está haciendo más a su imagen y semejanza, como en el principio. Estamos siendo más como Él y menos como nosotros. ¿Por qué? Porque estamos negándonos a nosotros mismos y estamos teniendo esa fe auténtica en lo que Él es. Amén. Entonces, vamos a ver que esto de las pruebas, como les dije, no nos va a hacer tampoco unas personas que no vamos a sentir nada. Por ejemplo, obviamente cuando un familiar, por ejemplo, eh, pues se va, no es un motivo que carnalmente lo podamos decir como, ay, qué bueno que pasó esto, ¿no? No, sino que causa a lo mejor un sufrimiento, ¿no? El desapego causa sufrimiento. Las cosas cuando a veces no salen como quisiéramos, duelen también o nos enoja. O sea, hay varios sentimientos que llegamos a tener. El hecho de que conozcamos de Cristo, como les dije, no nos hace inmunes aún a que podamos de repente pues sentirnos de esa forma, como entrar a lo mejor en un lapso, en un día, ¿no? De preocupación, de ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces miramos lo que está pasando primero terrenalmente, no sé si me entienden, pero vemos, por ejemplo, a Pedro.
Yo creo que muchos ya saben esta historia, cuando caminó sobre las aguas, ¿no? Y decía que vio a Jesús y mientras él lo veía, él caminaba y no se hundía. Pero ¿qué pasó? Que Pedro volteó y vio lo que estaba pasando. Vio eso sobrenatural y dijo, ah, caray, me voy a hundir, ¿qué estoy haciendo? Y sí, eso empezó a hacer que hundiera. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Le dice, ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es algo que también tenemos que tener como una enseñanza, que a pesar de todo lo que llega a pasar en tu vida, tu mirada tiene que estar en Jesús, porque si tu mirada está en Jesús, entonces nada te va a hundir. De verdad, de verdad. Va a haber un momento en que a lo mejor empieces así como, les digo, como que volteas y ves como que está pasando algo que no es común y dices, ay, no, pero luego tienes que entrar y mirar a Jesús y decir, ay, Padre, ya sé, está pasando esto, pero sé que tú tienes todo bajo control, que tu obra se va a realizar en mi vida, que tú seguirás fortaleciendo mi espíritu, que tú seguirás abriendo el camino, Señor, para que yo pueda hacer luz a través de tu palabra. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar enfocados en Cristo. Y entonces vemos, por ejemplo, a David en Salmo 119, 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces, vean, él sabía que Dios tenía, pero estaba presentando este síntoma de ansiedad, ¿no? Por lo que estaba pasando, y es que cuántas cosas no le pasaron también a David, ¿no? Pero él sabía que su refugio y su lugar de fortaleza iba a estar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque iba a recordar esas palabras a su vida, iba a recordar ese pacto, que Dios iba a ejecutar su plan perfecto, que iba a traer esa salvación a Israel. Entonces dice, susténtame según tu palabra. Entonces Dios nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que entrar en esa oración, en esa búsqueda de su palabra. ¿Por qué? Porque en ella vamos a tener esa paz, ese oportuno socorro. Entonces Dios nos está, nos sigue diciendo, ¿no? Y yo creo que es una muestra de amor el que podamos tener esa necesidad eh, y que podamos darnos cuenta de eso. Ah, o sea, de que le necesitamos, de que el hecho de que yo crea en Jesús no es de que haya y si tengo un pensamiento que me debilita, ya no soy hijo de Dios, pues no. O sea, vivimos todavía en la tierra, somos humanos, pero eso sí, no somos llamados para ser como este mundo. Dice que tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. No debemos de permanecer ahí. Cada día tenemos que anhelar ser más como Jesús. Entonces sí, van a llegar momentos así, pero tenemos que, cada vez tiene que ser menos. Cada vez, como les dije hace rato, tiene que ser más Jesús en nosotros y menos de nosotros mismos. Amén. Vemos también a Pablo cuando él se encontraba en la cárcel, ¿no? ¿A quién le gustaría estar en la cárcel? Pues yo creo que a nadie, ¿no? Pero vean, es que Pablo llama aquí a Timoteo, dice, cuando vengas, por favor, tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo. En Troas también tráeme mis libros, especialmente los escritos en pergamino. Entonces, antes sabemos que la palabra, en el Antiguo Testamento, estaba escrito pues en papiro, en pergamino, en pieles de animales. En este caso nos está diciendo que eran pergaminos y en sus libros, ¿no? Entonces, Pablo sabía la necesidad que tenía de buscar la palabra de Dios, de estar viviendo y estar trayendo a conciencia y a ese tiempo la palabra de Dios. Aunque él sabía mucho acerca de la palabra, porque sabemos que quién fue Pablo, no era un erudito de la palabra, pero aún así, él no decía, yo me la sé todas y ya. No, él quería meditar en la palabra y él de continuo estaba buscando. Entonces nosotros también tenemos que anhelar esa búsqueda. No es necesario estar en tribulación, no es necesario estar en depresión ni nada para buscar de la palabra. Tenemos que vivir en la presencia de Dios, vivir buscando el rostro de Dios, viviendo, se los vuelvo a decir para que lo tengan así bien el presente, menos de nosotros y más de Él. Entonces, les digo, mira,
él buscaba la palabra. Por eso es que muchas veces nos dicen, transcriban, transcriban, y a veces decimos, ay, pues ya me lo sé, ya para qué lo transcribo. Bueno, pues vuélvelo a transcribir porque vas a ver que en una semana se te va a olvidar algo de lo que estabas transcribiendo. Transcribe, pero no solamente transcribas, vívelo. Vive todo lo que leas de la palabra de Dios. Y también ora con lo que estás leyendo en la palabra de Dios. Y vas a ver cómo va a empezar a producir un cambio en ti, porque va a fortalecer a tu espíritu. Y bueno, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este versículo me impactó. O sea, a lo mejor ya ustedes también lo habían leído, pero no sé, hay momentos en los que te impactan más unos versículos en cierto tiempo, en cierto lugar. Y aquí, bueno, me pasó esto. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, fuimos creados en Él, somos de Él, somos para Él. Por eso dice, somos hechura suya, somos hechos. En Jesús somos hechos, hermanos. Entonces, Él ya preparó todo, ya tiene lo que va a pasar con nuestra vida. Ujú. Pero sin embargo, dice aquí, busca, por eso dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, les he comentado en algunas ocasiones que a veces queremos buscar primero la añadidura y nos frustramos de que la añadidura no venga, pero no estamos viviendo una vida buscando primero el reino de Dios y su justicia, o deleitándonos, ¿no? En Él. Pero aquí tenemos que entender esto, que fuimos hechos de Él y que Él ya tiene todo, todo resuelto, todo solucionado. Lo que es ya va a ser. Pero nosotros tenemos que decir, Padre, heme aquí. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Estamos viviendo la vida de Jesús aquí en la tierra. Y eso es algo impactante. Salmo 73:28 dice, en cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios. Les contaré a todos lo que has hecho. Y aquí podemos ver esta fe que produce un cambio, ajá, porque dice que por los frutos los conocerán, pero también nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces dice, en cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. Tenemos que estar conscientes que tenemos que permanecer cerca de Dios, no un día, no 2 días, diariamente tenemos que permanecer cerca de Dios porque es bueno para ti, es bueno para ti. No es una opción, es que es todo lo que necesitas. Dice, he puesto mi confianza en el Señor Dios. Y por eso dice, les contaré a todos lo que has hecho. Esta fe produce el que tú quieras también comentarlo con los demás. Por eso es que yo les digo la importancia de predicar, de evangelizar, de hablarles de esta buena noticia a muchas personas que están viviendo por momentos difíciles, difíciles en cuestiones terrenales, ¿no? Y claro que espirituales, porque están separados de Dios, están muertos, pero necesitan esa voz que les hable de vida. La gente hoy en día está buscando vida, está ansiosa, está ansiosa porque alguien les hable de vida, pero nadie va. Dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? Entonces, oremos para que el Señor sea poniéndonos el querer como el hacer por su buena voluntad, que podamos ser esos testigos y que de verdad podamos ir con esa gente que está muriendo en ese estado de esclavitud, en ese estado de separación. Y ya como último, yo les quiero compartir nuevamente las seguridades como hijos de Dios, que para que lo recordemos, ya nada más pues, sáquenle fotito ahí a la pantalla para que ustedes en sus casas puedan darle una ojeada. Sirve que toman la palabra, oran con la palabra, son llenos del Espíritu y la dan a otros. Amén. Entonces dice aquí que tenemos la seguridad de esa salvación. Tenemos que estar seguros que ya somos salvos. Amén. La respuesta a mi oración,
Cada vez que yo vaya al Señor, tengo que estar segura o seguro de que Él está escuchando mi oración porque ya soy salvo. Amén. Y asimismo, la guía del Espíritu Santo. Él es quien está con nosotros diariamente. Por eso estamos viviendo esa vida, Emmanuel, porque es Dios con nosotros. No estamos solos. Dios está en nosotros. Por eso dice que somos templo del Espíritu. Dice que tenemos perdón de pecados. Entonces, no te agobies. Ya todo lo que hiciste fue perdonado. Amén. Y tenemos victoria ante la prueba. Como les dije, ya Dios tiene todo solucionado. Amén. No vivamos una vida en esa esclavitud. El Señor ya ha pagado el precio por nosotros y Él sigue haciendo su obra hoy en día, porque dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue aquí con nosotros y sigamos siendo esos barros en las manos del alfarero. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que pudimos tomar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que no solo sea de oídas, Señor, sino que tú traigas esa convicción a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, de que tú eres el Cristo, Señor. De que, Padre bendito, tú sigues haciendo tu obra perfecta en nuestras vidas, de que tú ya consumaste todo en esa cruz, Señor, que ya no somos esclavos de Satanás, que ya no estamos bajo el dominio de ese pecado, Señor, y que tú, Señor, ya estás de nuevo con nosotros, que nosotros fuimos reconciliados contigo, Padre. Abba, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú nos has amado desde un principio, Padre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos tener este tiempo, Señor, tener ese privilegio de poder buscarte más a través de tu palabra, Señor. Esa palabra que causa vida en nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, por todos mis hermanos aquí conectados y aquellos que han de ver este video, Señor, porque tú sigas, Señor, produciendo en ellos vida y que cada día más sea claro y claro y claro, Señor, el escuchar tu palabra, tu voz, Señor, poder verte en las escrituras, amado Jesús. Sigue guiándonos, Señor. Abre nuestros labios para poder proclamar tu obra, Señor. Por favor, Señor, quita de nosotros todo orgullo, todo aquellos prejuicios, Señor, que no nos dejan avanzar, Señor y permite, Señor, que podamos hablar con denuedo, Señor, este plan, Señor, esta obra perfecta que hiciste. Gracias te damos. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, había apagado mi cámara porque creo que me estaba trabando mucho. Pero sí me gustaría escuchar si alguno de ustedes tiene forum, que hable ahora, por favor. Hola, Bren, si quieres te doy mi foro. Amén, amén. Pues me encantó la palabra, muchas gracias, Gloria a Dios por tu bien. Pues a mí todo me gustó mucho y lo que Dios me habló a través de varios versículos fue, no hay como estar en Cristo, no hay como vivir para Él, tener siempre presentes que en Él todo lo valemos, que Él nos hizo, que somos criaturas suyas. Ese versículo también me habló de una manera muy especial, porque siempre lo veía como enfocado en la cuestión de que la salvación es gratis y que las obras es fruto de, ¿no? Pero cuando leíste con énfasis, somos hechos, Dios nos hizo y nos hizo. Amén, amén. Les digo, prendo mi cámara y pero sí, Dejamos de escuchar a Bren Caballero, ya no la escuchamos. ¿yo no? Yo pensé que- Ah, dije todo mi foro, ¿no me escucharon? Ya. Es que de repente se me cortó a mí también, chicas. Perdón, perdón. No, como quieran. ¿No me escucharon las demás? Sí, bueno, yo nada más el final, casi no. Sí, se escuchó Ah, parte.
y al final ya no. Ah, ok, bueno, yo les comentaba que lo que Dios me ministró muchísimo fue que siempre vale la pena vivir para Cristo, consagrarnos para Él, esperar en Él, estar conscientes de que Él nos hizo, somos hechura suya. También Dios me ministró mucho en Efesios 2, 8, 9 o 10. Este, y, y bueno, todo lo que comentabas, ¿no? De estar siempre buscándolo a Él, cada día, cada momento, en cada tiempo, esperar en Él, gozarnos en Él, no un tiempo, no por espacios o cortos tiempos, sino constantemente. Vivir para Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Ese es mi foro. Muchas gracias. Amén, muchas gracias. Gracias por compartir. ¿Alguien más que tenga foro? Que nos quiera compartir lo que Dios habla en sus vidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues gracias a Dios, Belén, por tu vida, por esa revelación que Dios te ha dado y la honra para nuestro Padre, ¿verdad? Gracias. Y de verdad, sí tener una fe auténtica, ¿verdad? Tener una dirección correcta en donde está cimentada nuestra fe. En el mundo tenemos muchas aflicciones, muchas situaciones, pero ver la mirada, ponerla en la obra que Cristo hizo en la cruz, que ya somos salvos, que ya nuestro problema fundamental fue solucionado y pues todo lo que pase a partir de que nosotros creemos quién es Jesús el Cristo, pues esas pequeñas tribulaciones, como le llama Pablo, están haciendo más firme nuestra fe para el día en que sea la revelación para todo el mundo, como decía la palabra, ¿verdad? No lo había entendido que pues nosotros se nos ha revelado, ¿para qué? Para que seamos el vínculo por medio del evangelio, para que otras personas conozcan de esta obra que Cristo hizo en la cruz. Y de verdad, sí, como decía, pues tenemos muchos problemas todos, ¿verdad? Pero la obra de Cristo Jesús ya fue hecha y debemos de estar cimentados en esa obra tan perfecta y eterna que Él hizo. Y pues vivir el Evangelio, disfrutar el Evangelio para llevarlo a la que no lo conocen, que está muriendo sin Cristo y que el mundo está controlado por el enemigo, pero Cristo Jesús ya venció a ese mundo y nosotros tenemos que ir a dar esa, esa vida que necesita la gente, porque como también dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados, pero hoy hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo y eso la gente lo tiene que saber. A nosotros que ya por gracia de Dios se nos ha sido revelada, también llevarla a las demás personas para que ellos también conozcan de esta obra salvadora, esa fe auténtica, no cimentada en la salvación que vino a ser por nosotros nuestro Salvador Jesús, nuestro Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por su foro. Ha sido de bendición los foros que nos han dado ahorita, hermanos, y recuerden que es bueno hablar lo que Dios también está hablando a nuestras vidas, porque podemos también edificar a nuestros demás hermanos, ¿no? Lo que a lo mejor a veces nosotros no entendemos, a lo mejor otro hermano lo puede entender. Entonces, que no les dé pena, no les dé pena hablar de lo que Dios les está hablando. ¿Alguien más que quisiera dar su foro? Sí, yo, Marlon, Amén. Escuchamos, hermano. primeramente estoy agradecido con Cristo por todo lo que el Señor ha venido haciendo en nuestra vida, como matrimonio mío y con mi esposa. Una situación que cada uno que nosotros no somos los únicos que estamos pasando por pruebas, ¿no? Ahorita viendo este estudio y basándonos en Primera de Pedro, lo que mencionaste, unos del 5 y 6, que nos tenemos que alegrar realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos ha revelado quién es el Cristo, basándonos en su palabra, en Mateo 16, 16, ¿no? Y en Juan 6, 44,
que el que se nos haya revelado quién es el Cristo es porque es, y nos tenemos que gozar, aunque las pruebas sean muy difíciles, a lo mejor en la carne, si realmente dejamos guiarnos por el Espíritu Santo, concentrados, ¿no? Meditando de día y de noche en su palabra, creo que va a ser más ameno esto, ¿no? Y ese sufrimiento o esa tristeza con el cual estamos pasando, pues lo vamos a ver con gozo, porque ya no vamos a ser nosotros, sino el Espíritu, lo que dice Gálatas 5:15. Ya no nos dejemos guiar por impulsos, ¿no? Sino por la guía del Espíritu Santo. Por eso me gozo, aunque el camino no ha sido fácil. Hace 20 días falleció mi bebé de 11 meses y transmitimos. Y yo jamás imaginé hacer esto, ¿no? Transmitimos y aprovechamos la plataforma para predicar Jesús es el Cristo, el Mesías. Y me decía la gente, ¿no? Dándole toda la gloria a Cristo, no quedándome con nada, que pensaban que me iban a ver abatido, pero Cristo me fortaleció, yo mismo me sorprendí que aprovechamos y hemos aprovechado cada momento, desde el momento que entramos al hospital, en quirófano, en todas las plataformas que Dios utilizó, no dejamos de predicar al Cristo. Y que no debemos de apartar nuestra mirada siempre en lo sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural, siempre nuestra mirada puesta en Cristo. Por eso glorifico a Cristo y seguimos esforzándonos. Y le quiero agradecer a Dios por este momento, por la vida del hermano Israel, que nos acaba de invitar aquí a su aposento, a su estudio. Muchas gracias y que ha sido de bendición. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por su testimonio. Yo quisiera leerles aquí Santiago 1, del 2 en adelante. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Yo creo que, pues, sí, muchas veces llegamos a pasar situaciones muy complicadas y más para las personas que están separadas de Dios, ¿no? No es fácil perder a un hijo. Sin embargo, cuando tenemos nuestra fe puesta en Cristo, sabemos que todo obra para bien. Va a haber cosas que no entendamos aquí en la tierra, pero cuando estemos con Cristo, vamos a saber por qué de todo. Entonces, sintámonos dichosos, dichosos de que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta que estemos con Él, hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por su vida, hermano Marlon, y por su esposa. Vamos a estar orando por ustedes. Que Dios los siga fortaleciendo y que todo esto, como dice la palabra de Dios, sea para gloria y para honra de Dios. Amén. Amén. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga fórum o si tengan alguna petición de oración que nos las pueda decir, por favor. Hola, Brenda, buenas noches. Buenas noches. Pues abrazo al hermano Marlon, es un gran testimonio que nos acaba de dar. Efectivamente, la fe en Cristo pues nos fortalece aún en los momentos más difíciles. Y bueno, la fe que Dios quiere que tengamos es una fe sin duda, sin dudar ni un poquito. Esa es la fe que el Señor quiere que tengamos. Una certeza plena de quién es Él y vamos, esa es la fe que todos deberíamos practicar. Si recordamos un poquito en el libro de Juan, cuando Jesús oró al Padre, para que le dijo que al Padre le pidió que al lugar que le llevaría a él le permitiera llevarle también a los demás, a los que le había dado el Padre a él y a los que habríamos de venir a él por medio de la fe.
Eso se refiere a los que habríamos de creer en Cristo en estos tiempos, a través de la palabra. Y por medio de la palabra, para el Señor es tan importante poner en práctica la fe, no importa el tiempo en el que estamos. Me gustó esta enseñanza y bueno, mi comentario es este nada más, que sí, la fe debe ser siempre sin dudar, porque si dudamos, ya no es fe. Gracias. Amén. Sí, pues es cierto, ¿no? Hay una cita bíblica donde dice que el que duda peca, ¿no? Entonces, no tenemos que dudar, dice, de aquello que estamos comiendo. Entonces, sigamos, por eso yo les comentaba que es importante que sigamos aferrándonos en esa búsqueda de Dios, porque el que nos va a seguir revelando su palabra es el Espíritu Santo. Entonces, mediante esa búsqueda, en esa oración, esa lectura, es necesario buscar el rostro de Dios. Y Él dice que no lo va a negar. O sea, Él quiere, de verdad quiere que estemos unidos a Él. Ujú. Entonces, de hecho, cuando Jesús está orando, ¿no? Por todos nosotros, dice, para que ellos puedan ser como tú y yo somos, ¿no? Entonces, déjame ver aquí un mensaje. Ay, gracias a Dios, hermanos, y de verdad gracias a Dios por cada uno de ustedes, la vida de cada uno de ustedes que ha destinado este tiempo para poder estar con Dios, ¿no? Yo sé que no están aquí por casualidad, no es porque te haya invitado a alguien, sino que es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo quien te ha traído a este lugar y qué bueno que tengas ese corazón dispuesto para escuchar la voz de nuestro Padre.